Amigos, bienvenidos. Para mí es un placer tenerlos de nueva cuenta en este canal. Y bueno, hoy iniciamos una serie de entrevistas que para mí era bien importante. ¿Por qué? Porque creo que todo el mundo tenemos algo importante que contar, una historia que compartir. Y qué mejor que iniciar esta nueva etapa con una persona que es de casa, de confianza, una persona querida. Alejandro Fernando está aquí con nosotros. Alejandro, bienvenido. Para mí un placer tenerte siempre. Gracias, para mí es igual un placer y te agradezco pues esta invitación. No, para mí es un gusto, Alejandro. Y en esta ocasión vamos a platicar, sí, del numerólogo, pero me gustaría conocer un poquito más a Alejandro Fernando. Cuéntame un poquito de dónde viene Alejandro Fernando, cuándo nace, en dónde nace, cómo es su infancia. El lugar en donde nazco es en San Ángel. Ajá. Entonces yo le tengo una manía a ese lugar, todo lo que es San Ángel, Coyoacán, porque ahí es el lugar en donde yo... Aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, ajá, claro. Entonces, hasta la fecha, procuro ir cada 8 días a misa o a desayunar o a comer en la Plaza de San Jacinto, okay, en el Jardín Hidalgo, porque es el lugar en donde yo inicié prácticamente y en donde me empaparon de muchas cosas. Pero ¿por qué dices que le agarraste cierta manía a San Ángel? ¿Por eso? Sí, porque desde pequeño, bueno, yo sufrí de una situación muy compleja en el intestino a los 3 años. Ajá. Entonces, de hecho yo nací en una clínica de San Ángel y cuando me vi al borde de la muerte, también es un doctor, un maravilloso médico que tiene una clínica ahí en San Ángel, que me rescata a los 3 años de esta complicación, pero yo tengo un registro de memoria muy, no sé si es bueno, si es malo. ¿Te acuerdas de ese? Claro, perfectamente, me recuerdo desde prácticamente a lo mejor los 2 años, ajá, o antes. Entonces, recuerdo cómo fue toda esa situación, recuerdo mi ingreso al quirófano, recuerdo cómo fuimos de emergencia, recuerdo muchísimas cosas y precisamente fue un 16 de julio, porque estaba la fiesta de la Virgen del Carmen en San Ángel, estaba la feria, fíjate cómo lo tengo, estaba la Feria de las Flores. Entonces para mí era algo así, lo tengo muy presente y me encanta ese lugar. Entonces yo siento que San Ángel, Coyoacán, tenemos una conexión muy grande. Pero oye, entras al hospital y ¿qué pasa? ¿Cuántos días estuviste? Pues estuve alrededor de casi 15 días porque sufrí de un vólvulo intestinal. Entonces yo lo único que recuerdo es que tenía unos dolores intensos en el estómago que me revolcaba, y recuerdo la entrada al quirófano, recuerdo la visita con el doctor Contreras, porque un saludo, lo amo, y recuerdo que fue llegar a consulta y que él dice, hay que operar, hay que entrar a quirófano, y recuerdo cómo mi madre y mi padre me acompañaron hasta las puertas del quirófano, y de ahí recuerdo muy bien cómo en el quirófano había un Cristo. Y fue lo último que vi cuando me ponen y lo tengo presente, esta mascarilla, y me están apapachando las enfermeras, una incluso está llorando y dice, pobrecito, y me toca la frente, yo lo único que veo es este Cristo que está ahí. Entonces me quedo dormido y despierto ya con un suero que me ponen en la mano izquierda, en una tabla acolchonada en forma de cruz, y recuerdo perfectamente las agujas, la sensación de la sonda. Y qué raro, ¿no? Porque un niño de 3 años, por lo general... Tenía, creo, menos de 3 años. No registra. No, yo lo tengo presente. Las visitas de mi familia, las visitas de amigos, cómo llegaron... hay una devoción muy grande de mi familia hacia Santiago Apóstol, precisamente. Entonces recuerdo la visita de mis tíos que llegaron con un cuadro del Santo Santiago, lo colocaron en la cabecera. O sea, tengo presentes muchas cosas y yo creo que todo eso formó parte de mi enlace con todo esto de la divinidad y esta situación. ¿Cuántas personas son en tu familia? ¿Quiénes conforman tu familia? Mi familia directa son 2 hermanas mayores, mi madre y mi padre, y una mujer que es la hermana de mi mamá, a la que yo la tengo como mi referente. Después de mi mamá, yo siempre se lo he dicho, está usted, que es mi tía. Y están 2 hermanos más, 3 de mi madre. Esa es la que yo considero mi familia directa. Entonces... eran muchos hermanos.
pues hasta con eso son más. Ajá. Pero a quien yo soy muy directo, sí, y yo tengo registrado nada más a ellos. Y como les digo, mi familia, quien yo considero mi familia, porque a veces de la propia familia viene el mal. Claro, claro. Entonces, tú tienes que saber, aunque es tu familia, sientes esa situación. Entonces, mi familia directa es esa, y la que yo considero mi familia son ahora mis sobrinos, claro, pero quienes estaban en ese momento era mi familia directa. ¿Y cómo era vivir con tantas personas en una casona? Me imagino que no, ellos no vivían conmigo. Nosotros vivimos en el Estado de México. Pero siempre todo ha sido en San Ángel, el médico de confianza en San Ángel, familia que también tenemos en San Ángel, pero no, los que vivimos en nuestro núcleo familiar somos mis 2 hermanas, mis padres y yo, okay, nada más. Entonces, una cuestión difícil porque, bueno, mi hermana la mayor me lleva 10 años, la que sigue me lleva 7, entonces yo llegué de forma inesperada. Y prácticamente me imagino que cuando es tanta la diferencia de edad, pues terminas criándote solo en cuestión de hermanos, o sea, no hay este rebote de convivencia. Claro, yo padecí mucho porque yo nunca, para mí siempre me llamó la atención la cuestión de los santos, las escrituras, era como el niño raro, ¿sabes? Entonces yo recuerdo muy bien que mis padres se preocupaban porque decían, este niño no socializa, llamaban a amiguitos, ya sabes, vecinos, que jugaran conmigo. Yo no quería, yo me resistía, yo era feliz, y eso te pueden contar más cosas mi familia, con que me narraran o me leyeran pasajes bíblicos, los santos. ¿A qué atribuyes esta conexión desde pequeño con la divinidad? Yo creo a mi madre es de Oaxaca. Entonces, desde pequeño era ir a Oaxaca, ya sabes, la mayordomía. Entonces, mi papá estaba muy vinculado, hacía donaciones a las iglesias, la fiesta de los santos, 25 de julio, Santiago Apóstol. Entonces, era ir a hacer las donaciones, a estar en la fiesta, a participar en el adorno de la iglesia, en la logística de las misas. Entonces, yo veía todo eso y me encantaba. Y luego aparte, mis abuelos pues estaban vinculados con todo eso, ya sabes, en las provincias o en los pueblos o en los ranchos, el santo va a llegar a tu casa, en Navidad, por ejemplo, las posadas, entonces se tenía que preparar la casa para recibir al santo o para recibir a los peregrinos. Oye, y por estar tan inmerso en esto, en algún momento existió como estos amiguitos que te veían muy apartado y que te generaran como el raro, como bien decías, ¿generó alguna incomodidad? Sí, claro, yo sufrí mucho en lo que fue kinder, primaria, secundaria, todo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo me apartaba, o sea, yo siempre platicaba con personas mayores. Yo recuerdo que en el kinder, incluso hasta las propias maestras, ahora ya está muy demandado lo del bullying, pero antes no. Ajá. Entonces, las propias maestras me decían, es que tú eres muy raro, no convives. Mandaban a llamar a mi mamá, es que su hijo muestra unos comportamientos extraños por no querer convivir. Pero yo me apartaba, y en serio, de eso sí no tengo registro, pero mis hermanas, mi madre, gente cercana me dice que yo me aprendía los textos de memoria. Okay. Entonces, por ejemplo, en el kinder, pues muñecos, todo lo que estaba de moda en ese tiempo, y yo le decía, y no tiene libro, por ejemplo, le citaba, y no tiene tal texto, o no tiene una Biblia, o la vida de tal santo, y se quedaban así como diciendo, bueno, ¿y este niño qué, no? Entonces sí sufres. Claro, y cuando tienes esta conexión directa de repente, me imagino que la familia se da cuenta, me imagino que tu madre en algún momento se dio cuenta, no sé si llamarlo como tal un don o esta conexión directa. En algún momento ella hizo algo por apoyarte a crecer este don. Bueno, mi madre, yo creo que todos somos víctimas de nuestro propio tiempo. Y nadie está preparado para ser padre o para ser madre. De hecho, a lo mejor se puede escuchar un poco egocéntrico, y yo siempre les digo, en forma de broma, cuando yo nací, yo les traje la fortuna, yo les traje la suerte, porque su vida cambió totalmente. El origen de mi madre es completamente humilde y de sacrificio. Mi madre es de Oaxaca, mi padre es de Puebla. Entonces, cuando yo llegué, y mi hermana mayor lo dice, y me adora, me dice, es que
cuando tú llegaste a nuestras vidas, todo cambió. Es como si todo se hubiera preparado para que llegaras tú. Entonces, mi madre estaba más preocupada por las cuestiones económicas, por seguir con el negocio de la familia, por aprovechar esta buena racha que le estaba llegando a ¿A qué se dedicaban? Cuestión editorial, impresión, papelería, juguete. Entonces les iniciaron una muy buena época y pues ella, lo único era que estaban preocupados ambos. Mi papá, pues porque pues este niño no juega con carritos, no le gusta, o sea, él pide santos y cosas. Y mi madre, pues la única solución que tenía era, pues invito a fulanito a jugar, invito a menganito a jugar. Y yo me acuerdo que yo le decía desde ese tiempo, yo no quiero. Incluso las fiestas de cumpleaños, a mí no me gusta celebrar el cumpleaños, yo lo llamo aniversario de vida, pero no me gustaba todas esas cosas. Yo no lo quería, yo nunca lo pedí. Yo me acuerdo que lo que pedía era, yo veía en el periódico, a veces cuando aparecían cuestiones de religión, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, y recórtamelo. Yo me acuerdo que les pedía que recortaran esas imágenes y armé un álbum de santos. Okay. Entonces era recórtamelo y armé un álbum que ya no existe, pero me acuerdo que sí llegué a juntar varias imágenes. Pero oye, en ese momento, Alejandro, y al ver a tus compañeros, ¿tú no sentías como, es que sí estoy completamente fuera del lugar de los demás? Sí soy muy diferente a los demás. Sí, siempre lo sentí. Porque era llegar, por ejemplo, al kinder y pues todos hablaban, ¿no? De lo que estaba de moda. Y me acuerdo, hay algo que sí tengo yo muy presente, que era, llegaban con las estampas de los álbumes y yo llegaba con estampas de santos. Yo pedía santos. Entonces siempre me sentí rechazado por eso, porque a mí nunca me llamó la atención y hasta la fecha no me llama la atención lo convencional. Entonces yo no sabía por qué y sí, o sea, yo no lo niego, sí hubo lágrimas, sí hubo de esos niños que cuando llega la hora del recreo te quedas en el salón porque nadie quiere jugar contigo, ¿sabes? Entonces las maestras terminaban contándome sus problemas. Ya. ¿Te imaginas? Súper chavito. Pues en el kinder o en primero de primaria. Entonces te imaginas que una maestra te diga que su marido le es infiel, que está harta, que ya no quiere en primero de primaria. Es que una persona adulta, una persona madura. Yo creo que sí. Desde chiquito. Yo creo que sí, y lloraban conmigo y era difícil porque yo decía, ¿por qué no puedo? Pero después ya no lo sufrí, ¿sabes? Yo decía, bueno, yo soy diferente a todas estas personas. Y en serio, llegaba el recreo y yo lo sufría porque sonaba la chicharra y ¿con quién vas a jugar? Todos, fíjate, lo que es ser niño y esperas con ansias que suene la chicharra para salir y yo me quedaba. Entonces era así como nunca me hicieron ningún bullying, ninguna grosería, me respetaban, porque hasta con eso hay algo que tengo muy presente, siempre me hablaban de usted, te lo juro, desde que tengo uso de razón, en la secundaria, en la primaria, en la prepa, en la universidad, incluso los maestros siempre se refirieron a mí de usted. Entonces yo creo que veían así a alguien como mayor o lo percibían y después ya no lo sufrí. Lo acepté, pero sí era algo raro el hecho de que eras el único niño, de que sonaba la chicharra, yo me quedaba en el salón a continuar con las actividades y las maestras, pues ven a comer conmigo, ¿y cómo te va? Y terminaban desahogándose a una edad en la pues que eres un niño, ¿no? Temprana, y ahora llega la parte de la juventud y me imagino que con esta conexión con lo divino, pues cuando toca elegir cuál es el camino de vida, ¿en algún momento se te dio a ti la idea de quiero dedicarme al sacerdocio, quiero dedicarme al cristianismo, algo así? Pero por supuesto, cuando llegó la secundaria, yo me identifiqué con muchas cosas y yo vivía con una idea de la religión y de hecho, bueno, mi papá tenía una pequeña empresa. Por ley, los 12 de diciembre
la comida para su gente, invitaba familia, dar las... ¿Cómo no? O sea, mi papá en algún momento siempre se quejó de que yo era como raro, ¿sabes? Pero él mismo fomentaba estas situaciones, porque imagínate, llegaba el padre, había que arreglar la pequeña empresa, había que poner las flores, de ahí mi gusto por todo esto de lo floral, preparar para la misa. Entonces yo decía, yo veía el respeto, porque hasta todavía lo hay, pero en ese tiempo todavía era más pronunciado el respeto hacia una figura como un sacerdote. Entonces yo veía la emoción con que mis padres lo esperaban, la gente, y yo decía, este es mi camino, porque este es un hombre que habla de la religión, que habla de lo que me gusta. Claro. Entonces, insisto, mis padres estaban más enfocados en aprovechar la buena racha. Claro. Entonces pues te cuidan tus hermanas, ¿no? Mi hermana mayor, que es también como una madre para mí, y ella se hacía cargo de mí durante mucho tiempo, ¿no? La mayor parte del día. Entonces, ella fue la que me dijo, oye, ¿y no te gustaría este camino, teología, existe esto? Y lo hice, pero ya muy tarde. Lo hice ya cuando yo estaba en la universidad. Okay. Y dije, pues quiero experimentar esto. Quizá estoy llamado a esta situación. Y hasta la fecha te puedo decir que mi ingreso como aspirante al seminario me cambió la vida por completo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te desilusionas de muchas cosas, ves la realidad de muchas situaciones. Yo esperaba encontrar otra cosa, y yo siempre, no sé si lo he dicho, creo que sí por ahí alguna vez, cuando matan tu fe, cuando matan las cuestiones espirituales, eso también es como una violación, ¿sabes? Entonces, cuando yo ingresé, mataron muchas ilusiones, pero me devolvieron a la realidad. Claro. Entonces, recuerdo muy bien que mi madre, le dije, yo quiero ir, y cuando fui a vivir la experiencia... ¿Cuántos años tenías? Alrededor de 20 años. Okay. Cuando fui a vivir esa experiencia, y me apoyaron, sí, me dijeron, ve, lo que me podían dar de dinero, pero me acuerdo que mi papá siempre fue presente y ausente. Entonces, yo recuerdo con mucho sentimiento aquella vez, porque les dije, pues me voy a ir un tiempo, pues nadie me quiso llevar, ¿no? Yo estoy ocupado, siempre él ha sido así, yo mis cosas, tú tus cosas, y recuerdo que me fui con unas maletas y me fui en una micro, porque nadie me quiso llevar hasta el Seminario Mayor de Tlalpan, porque hasta con eso no busqué cualquier seminario, me fui al Seminario Mayor y me fui con 3 maletas en una micro y lo tengo muy presente, solo, y fue algo que me pegó mucho porque todos llegaron con sus papás, llegaron con su familia, y yo llegué solo, arrastrando las maletas como pude, bajándome de un camión, y dije, bueno, si este es mi destino, lo voy a seguir. Me encontré con algo totalmente distinto, al grado de que no quise seguir. Y cuando terminé esa experiencia vocacional, me acuerdo que cambié muchísimo. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve en aspirantado en el curso de orientación vocacional alrededor de 1 año. Y después ingresé, pero dije, no, esto no es para mí. De verdad, es algo muy fuerte. Encuentras tanto compañeros como ministros, que es algo muy distinto a lo que yo buscaba. Entonces, recuerdo que cuando terminé... ¿Hay ese recelo, esta envidia? Hay todo. Hay de todo. Y yo recuerdo que tuve compañeros que ya estaban en grados más avanzados, que estaban como espías. O sea, una cosa extraña, fea. Y recuerdo que cuando terminé esa experiencia, cambié mucho y agradezco, porque eso sí me lo dijo un orientador vocacional. Seas o no seas sacerdote, el estar aquí te va a cambiar la vida. Y sí, me acepté en muchas cosas, conocí la parte de mi vida en la que estuve más cerca de los vicios, fue cuando estuve en el seminario.
Ah, caray. Ni siquiera cuando estuve en la secundaria, ni siquiera cuando, te digo, teníamos una fábrica de juguete, mi papá distribuía por ahí todo lo que es mercado de Sonora, Merced. O sea, yo conozco perfectamente todo eso. Nunca he tenido tan de cerca los vicios o los 7 pecados como cuando estuve en el seminario. Pero los vicios como qué o por Como qué todo. estaban cercano en un seminario. Porque yo cuando salí de esta experiencia, recuerdo, y lo tengo muy grabado, me decía mi mamá, ¿qué te hicieron? Porque tú ya no eres mi hijo. Claro. Te desconozco, te cambiaron, tu forma de pensar es otra, vienes más rebelde, vienes incluso hablando en contra de la religión cuando tú eras, ahí ya viene lo contrario, ¿no? Cuando tú eras un niño bien portado, que querías ser sacerdote, que querías... Y regresas transformado. ¿Qué te hicieron? Le digo, no me hicieron nada, me hicieron un favor. Uh-huh. Porque, y eso que solo era la introducción, ¿eh? Claro. Y yo dije, no, yo no estoy para esto. Escuchas cosas, ves cosas, te involucran en cosas. Ahí fue el lugar donde yo conocí antros, donde yo conocí lugares en donde había cuestiones pues un poco pues negativas, ¿no? Entre los mismos compañeros, los que estaban ahí aspirando y los que ya estaban y los que ya habían estado, me llevaban a lugares pues como que dices, bueno, esto no es, ¿no? Sí, esto no es para una persona que quiere dedicar su vida Exactamente. y celibato a... Entonces yo vi todo eso y dije, pues ni estoy en pecado, ni es lo que quiero, porque hubo alguien que me dijo, mira, aquí no queremos santos, ¿eh? Aquí no queremos locos que vengan a rezar todo el día. Porque yo me acuerdo que yo me lo tomaba en serio. Yo me ponía a rezar el rosario, yo me ponía a hacer la hora santa, y me lo dijo una persona que ya tenía más grado. Aquí no necesitamos eso, ¿eh? Yo tengo una pregunta que hacerte. Durante ese tiempo, cuando estás rumbo al seminario, estando en el seminario, ¿hubo algún momento en el que tuviste alguna conexión con algún ser espiritual, más allá de los rezos, que se hubiera presentado, se hubiera hecho presente y te hubiera animado a continuar por el camino o también a retirarte del camino? Yo creo que me dirigieron hacia el camino que yo tenía trazado y rápidamente comentó esta experiencia. Hubo un momento en el que con mis compañeros de aspirantado, que éramos candidatos para ingresar, nos vamos a vivir una experiencia. Bueno, me invitan a la fiesta del 28 de octubre de San Judas Tadeo, en un lugar que no voy a mencionar, pero que es muy famoso aquí en la Ciudad de México. Y resulta que yo llego después y me mandan llamar los asesores espirituales, el sacerdote que estaba a cargo, otro y gente que está ahí, ¿no? Y me dicen que tú dijiste esto, esto y esto, que tú dijiste que fulanito es amante de fulanito. O sea, fíjate nada más, ¿eh? Que es amante y que se lo anda. Y que, digo, no, yo jamás. Dice, pues nos vinieron a decir todo esto. Entonces cuando yo me entero de eso, me dice un compañero, así es esta vida, ¿eh? Te van a calumniar, te van a hacer la vida imposible, es peor que estar en la cárcel. Dice, así que vete acostumbrando. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Con todo lo que yo he visto, con todo lo que yo he vivido, con todo lo que yo he escuchado, no estoy dispuesto a seguir aquí. Entonces uno de los coordinadores me dice, quiero que me escribas un texto donde me digas por qué quieres ser sacerdote. Uh-huh. Le escribí, ahí es donde yo descubro mi habilidad para escribir. Okay. Por eso los caminos de la divinidad o de Dios son perfectos. Le escribo un texto enorme, creo que fueron como 10 cuartillas, en donde cito santos, partes de la Biblia, o sea, y le justifico por qué. Entonces me dice, me lo vas a traer, se lo llevo a mano. Llega el momento y me dice, ya leí lo que me escribiste. Le digo, bueno, ¿y qué le pareció? Te quiero pedir una disculpa. Seminario Conciliar de México, ¿eh? Y le digo, bueno, ya lo leyó. Dice, discúlpanos, lo que escribes, tú eres un hombre destinado a servir a Dios. Y me lo dice con lágrimas en los ojos, discúlpame. Y el que te levantó este falso, ya no puede entrar y no es bienvenido aquí. Ya no te tienes que preocupar.
Dice, entonces, espero que cuentes con nosotros. ¿Y qué le dices a Dios? ¿Te quedas o no? Porque a mí me habían ya señalado. Y le digo, no. Le digo, no voy a continuar porque me ha desilusionado todo esto. Porque yo ya venía de una experiencia en Semana Santa donde me mandaron en un domingo de Ramos, cuando la gente está esperando, y eso lo tengo muy grabado aquí, que llegaba de su trabajo con la ilusión de que le bendicieras una palma, y adentro en la sacristía, hablando de otras cosas, echando relajo, y escuchar a los diáconos o a los padres decir, ay, ya, mira, agárrate unas cubetas y ya, prácticamente que dejen de molestar, ¿no? Entonces yo me quedé así de, ¿pero por qué? Si es gente que viene con toda la intención, que viene cansada, que está esperando afuera de la iglesia con una palma en la mano. Y tengo muy presente la imagen de una mujer que venía con su uniforme de trabajo, que como se me reveló a mi hermana, que vestía en ese entonces como azafatas, con falda y con su palma en la mano. Y yo decía, y nos mandaron a nosotros a esparcir la bendición. Y la gente todavía te tocaba, padrecito, o sea, yo ni siquiera soy padre, yo vengo a vivir una experiencia, o sea, no pude con tantas cosas. Entonces, cuando me dicen si le voy a decir sí o no, porque ya sabes, ¿no? Te casas con el Señor y con la iglesia y todo, te lo pintan maravilloso. Yo le dije no. ¿Y por qué no? Digo, porque yo no estoy dispuesto a estar luchando con todo esto. Claro. Y él me lanza una maldición, porque yo así lo veo. Dice, pues entonces te digo algo. Dios te va a cerrar todas las puertas y todos los caminos y te va a hacer regresar aquí, porque Dios quiere que le sirvas. Y yo lo sentí como una maldición y yo le respondí, pues yo le voy a demostrar a su Dios que no se necesita llevar una sotana para dar un mensaje. Y que no se necesita estar en un altar para enviar un mensaje. Y vemos después quién tiene la razón. ¡Wow! Súper fuerte eso. Sí, y mira, sucedió. Entré a Presidencia de la República Finanzas con Felipe Calderón. Pero justamente eso, dejas el seminario, sí, claro, y te vas a estudiar. ¿Qué estudias? Y quedo maldito, quedo maldito, bueno, entre comillas, porque sigo la carrera de administración industrial, porque aparte, la familia te dice, no vas a terminar, no lo vas a lograr, estudia, el Politécnico, es lo de, ya sabes, ¿no? Entonces, imagínate, sentenciado por tu familia, sentenciado por los que tú creías que era tu camino, entonces te encuentras sin un rumbo y de verdad, y con muchas situaciones personales, dudas que tienes como persona y dices, ya no cuento, porque en ese momento para mí Dios dejó de existir. Claro. Entonces decía, lo que era mi fuerza desde niño ya no existe. Lo que me mantenía, la luz de esperanza ya no está. Entonces, Dios no existe, mi familia no me apoya, ¿qué hago ahora? Claro. Entonces dije, bueno, lo más práctico, continuar en la administración industrial. Y ahí es donde se hace realidad la maldición, la que yo veo con maldición, a lo mejor está mal dicho, porque ahí es donde empiezo la relación con los números, físico-matemático, UPIXA, Politécnico, una cosa cuadrada, una cosa muy difícil, que para mí era una tortura. El ir a diario, en serio, mira, yo las clases de álgebra no las tomaba, yo me iba a los extraordinarios, por eso no obtuve la mención honorífica, porque yo salí con un promedio, hice mi tesis individual, la hice yo, y cuando los sinodales me dijeron, te damos la mención honorífica simbólica, porque la mereces, porque tienes excelencia. Pero por haber tenido extraordinarios y todo esto, no te la podemos certificar. Y ahí están de testigo ellos, la institución y mis padres, pero simbólicamente te damos la mención honorífica por la excelencia que llevas. Pero yo me salía de las clases de álgebra, de trigonometría, de cálculo diferencial, de introducción a la física. ¿Por qué? Porque me dormía en las clases de matemáticas. Porque yo decía,
¿Esto para qué me va a servir? Entonces me salía a las bancas, que UPIXA es una institución, bueno, tiene unas instalaciones maravillosas y me salía a leer las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, de San Juan de la Cruz, las parábolas, o sea, la vida de los santos. Me salía a leer. Me presentaba a los extraordinarios y los pasaba. Hasta que un maestro me dice, bueno, ¿por qué usted se resiste a esto? Usted es muy inteligente. Y eso me lo dijeron en el seminario cuando me hicieron las pruebas psicosométricas, que no son psicosométricas, que yo no sé, y las pruebas que a mí me hicieron entre las preguntas venían, ¿te ponías tacones cuando eras niño? ¿Jugabas a las muñecas? ¿Te pintabas? O sea, preguntas como de índole de preferencia o de tendencia sexual que a mí me brincaron mucho. Dije, ¿por qué preguntan esto, no? Entonces era así como que... Y los maestros me decían, ¿usted por qué? Cuando yo recojo, porque ya no me quedo en el seminario, porque yo así lo decido, pero voy por mis resultados. Yo dije, yo quiero saber cómo me evaluaron, si estoy loco, si tengo algún daño o qué. Entonces fui y les dije, yo quiero los resultados de ese análisis psicosométrico que me hicieron. Y me acuerdo que me los entregó una hermana y me dice, ¿para qué los quieres? Le digo, porque yo ya no voy a ser sacerdote. Le digo, ¿pero tiene algo que decirme? Y me dice, sí. ¿Tú sufriste algún trauma o algún daño? Dice, porque es para que tú fueras... Modestia aparte, a mí, yo no sé si lo soy, dice, es para que tú fueras un genio en la cuestión matemática. ¿Por qué odias los números? Es para que tú seas un genio. Dice, por eso estás en el lugar en donde estás. Y a esa hermana, que no recuerdo su nombre, le agradezco porque me dice, fíjate cómo son las cosas. Busca en tu pasado. ¿Qué fue lo que te bloqueó? Porque es para que tú fueras... un joven feliz, muy inteligente, con excelencia académica y un experto, fíjate cómo lo tengo aquí, un experto en matemáticas, un científico. ¿Qué te bloqueó en el pasado que hace que tengas, dice, porque tu resultado es este, pero hay algo que te bloqueó en el pasado? Entonces fue cuando yo recibí así como este balde que dije, ¿qué pasó entonces en mi pasado? Fue mi mamá, Y ahí viene a lo que me dedico yo. A través de los números, buscar qué es lo que vienes arrastrando. Entonces, a partir de ese momento, porque yo llevé las dos, llevé la experiencia del seminario y nunca dejé la carrera, porque me costó mucho trabajo ganarme un lugar en esa institución. Entonces, dicen, no lo voy a perder. Y fue cuando dije, ok, entonces los números me tienen que dar una respuesta. Por algo estoy en físico matemático, por algo esta hermana me dice esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y empecé a usar mi fecha de nacimiento para todos los ejercicios de trigonometría, álgebra, cálculo diferencial, cálculo integral, investigación de operaciones, que es un dolor de cabeza. Para todo utilizaba mis números. Y fue la única manera en que yo dije, si las matemáticas resuelven, porque los maestros te dicen, y las matemáticas resuelven este problema, dije, las matemáticas tienen que resolver mi problema de vida. Y es donde empiezo a desarrollar esta locura de mi método de numerología. Porque es la única forma en que yo le puedo agarrar el gusto y en que me dejo de aburrir. Y que es un método creado por ti, no es un método que fuera estudiado de otra persona, sino es algo netamente de Alejandro Fernando. Sí. ¿Cómo es cómo se encuentra un método personalizado y con qué confianza puedes, valga la redundancia, confiar en él? Porque ahí es donde yo me reconcilio con Dios. Cuando a mí me dicen, Dios te va a cerrar todas las puertas, mira, y vaya que sí pasó. Trabajé en finanzas de la Presidencia de la República en el sexenio de Felipe Calderón, con todos los reconocimientos, con todo lo que tú quieras, y nunca se me pudo dar la plaza. Luego ingresé a Petróleos Mexicanos. Conocí muchísima gente y ahí es donde
hago mi libro, en fin, muchas cosas. Pero nunca se podía dar un contrato. Entonces pasé por todas estas situaciones. Justo estando en Petróleos es que sacas este libro. El libro de Inés, de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Y de qué va el libro de Inés? La historia, según yo, y ahí cometo un pecado de vanidad, porque yo le doy voz a Sor Juana Inés de la Cruz. Ajá. Entonces yo entro a Petróleos Mexicanos y ¿sabes a dónde me ponen? A entregar descuentos para las obras de teatro. Ahí empiezo a meterme con el medio. Los descuentos para TikTok, para Pinocho con Fred Roldán, y llegaron las brujas. Entonces a veces nos mandaban a ver la obra, pero a mí me mandaban a sellar boletitos y me pusieron ahí. Entonces ahí empieza mi relación con los caballeros de Malta, con las cuestiones masónicas, en fin, es que es demasiado. Entonces empiezo a destacar, al grado en que me dicen, mira, ¿sabes qué? Ya vas a dejar esto, te vienes al taller de redacción, ya vas a dejar esto, te vienes a socioculturales, ayudar en el montaje de exposiciones, ya vas a dejar esto, te vamos a dar una plaza. Entonces la gente se empieza a sentir amenazada, porque es cuando, a mí me toca la última parte, no sé cómo estén ahora, pues yo creo que muy mal, la última parte de la poca gloria que ya vivió Petróleos. Pues nada se me daba, nada, relaciones, amistades, todo se me cerraba. Ajá. Y ahí es donde venía a mi mente la maldición aquella de Dios te va a cerrar todas las puertas. Yo decía, bueno, es que el Dios que ellos tienen es otro. Yo estoy en búsqueda de mi verdadero Padre. Ahí el consejo para todos. Y es lo que vamos a empezar a vivir a partir de estos tiempos. Lo que decíamos, la caída de los pilares. Claro. El Dios que nos mostraron y el Dios que es realmente. Ahora yo te quiero hacer una pregunta y me gustaría saber, cuando ya creas este método de numerología y que tiene que ver también con la divinidad, tú algo mencionabas acerca de escarbar en tu pasado para saber por qué venía esa negación a los números. ¿Llegaste a encontrar ese momento? ¿Descubriste cuál fue? Sí. ¿Me lo puedes compartir? Todos tenemos un número. Entonces, geometría analítica, usaba mi fecha de nacimiento. Trigonometría, usaba mi fecha de nacimiento. Todo. Entonces veía, por ejemplo, en geometría analítica, parábolas, ¿no? Yo decía, bueno, mi vida es así, subidas, bajadas. Entonces me empecé como a involucrar demasiado. Y como yo siempre he sido solitario, retraído, a lo mejor ahora ya no tanto, pero siempre he disfrutado mucho de la soledad. Entonces empezaba a analizar y decía, bueno, por ahí hay un libro muy famoso que es el Baldor, ¿no? Las matemáticas también tienen una historia, pero en las instituciones no le dan peso a la historia, le dan peso a las fórmulas, le dan peso a todo eso. Y yo me fui más por el lado histórico, ¿sabes? Porque el teorema de Pitágoras. Bueno, ¿y quién es Pitágoras? Claro. ¿Y quién es René Descartes? ¿Y quiénes son todos estos? Y fue cuando encontré el lado esotérico y espiritual de las matemáticas. Okay. Y eso no me lo enseñaron, eso yo lo busqué porque, Pitágoras y bla, 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 fórmulas, ejercicios, exámenes. Pero yo me fui por el lado histórico. El plano cartesiano, lo inventó René Descartes, nació tal. Yo decía, bueno, yo me iba a la biografía de los personajes que inventaron y resulta que son personajes que son grandes iniciados. Y empiezo a ver que realmente hay un poder con las letras, hay un poder, si tú quieres, esotérico, espiritual, detrás de los números. Entonces mezclo todo y me vuelvo a lo mejor un estratega con números y con letras. ¿Y en qué momento haces, independiente a ti, porque bueno, uno podría hacerse una lectura a sí mismo y uno al final conoce su historia de vida, ¿no? Pero cuando lo haces con alguna otra persona que desconoces y que vas descubriendo su historia de vida, las situaciones que pasa, ¿te acuerdas de esa primer persona a la cual tú le haces una lectura con tu método y cuál fue su reacción? Bueno, yo empecé a hacer lecturas mezcladas con el tarot porque para mí, yo no soy tarotista.
pero me respaldo del tarot porque el tarot se interpreta y Ajá, se lee. Claro. No se adivina. Entonces, los colores, las figuras se interpretan, se leen, no se adivinan. No sé. Entonces, yo recuerdo que empezaba con lecturas de números y con tarot con mis compañeros de universidad. Ya con la fórmula que les decía, oye, me acuerdo que había una compañera que se llamaba Victoria, que le decíamos Vicky, y le digo, mira, tu problema está en que te llamen Vicky. Le digo, a ver, vamos tu fecha de nacimiento, y empecé a mezclar ahí las cartas del tarot con los números. Entonces me acuerdo que le dije incluso hasta de enfermedades y cosas muy íntimas, terminó llorando y tal. Entonces ella corrió la voz y ya después, no, es que Fernando lee el tarot y que no sé qué. Entonces empezaban a buscarme, era como que el raro, pero a la vez, pues hazme, ¿no? A ver qué sabes hacer. Wow, eso es súper interesante y bueno, ya después finalmente viene esta parte que todo el mundo conocemos, ya de Alejandro Fernando, numerólogo, que nos lo has contado en diversas ocasiones, por eso no me gustaría reiterar, y creo que terminamos la entrevista, pero antes de terminar, Alejandro, me gustaría que vieras a la cámara y que en un ejercicio en donde yo te dejara solo, me gustaría que reconocieras 3 virtudes, pero también 3 defectos a trabajar del mismo Alejandro Fernando. Ok, 3 virtudes. La honestidad. Yo siempre soy transparente, soy honesto. La solidaridad. Si tú me pides ayuda, yo te la doy. Entonces siempre me solidarizo con las personas. Y yo creo que la tenacidad y el encontrar la belleza en cada cosa o en cada persona. ¿Y existen defectos dentro de Alejandro Fernando? Claro que sí. Por ejemplo, la desconfianza. Soy muy desconfiado. Entonces, precisamente, por eso implemento las cuestiones de la numerología. Entonces, a lo mejor soy muy sentido para muchas cosas, ¿sabes? Entonces, yo recuerdo muy bien lo bueno y lo malo desde hace años. Entonces, soy muy sensible. Y a lo mejor esa es una virtud, pero también es un defecto. Claro. Entonces, la sensibilidad. A lo mejor me siento agredido muy fácilmente. Y otro defecto que tengo es el ser perfeccionista. Siempre, incluso en mis consultas, trato de que las personas queden satisfechas y no me gusta casi fallar en nada. Entonces el perfeccionismo puede ser una virtud, pero también puede ser un defecto. Entonces yo creo que serían esos los 3 defectos y las 3 virtudes. Alejandro, pues para mí es un placer siempre platicar contigo. Te agradezco mucho que hayas compartido esta parte tan personal, tan humana, que pocos conocemos y que el día de hoy, pues bueno, ya quedó registrado aquí en esta plática. En verdad, muchísimas gracias y siempre bienvenido aquí. Al contrario, muchísimas gracias y pues aquí seguimos con mucho gusto colaborando con ustedes. Y pues muchísimas gracias, ya saben, si les gusta el video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal para que podamos llegar a más personas, pero sobre todo espero que hayan disfrutado de esta plática y que en algún momento también se puedan sentir identificadas con este tipo de historias. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días.